Comenzar. Gracias de nuevo por venir. Como siempre, conviene ubicarse en lo que hemos visto para engancharnos con lo que viene. En la primera charla, recuérdese que habíamos tratado de definir con San Ignacio lo que él entiende por ejercicios espirituales. El acento se pone en la palabra ejercicios. Cuando hablamos de ejercicios físicos, cuando hablamos de ejercicios mentales, San Ignacio habla de ejercicios espirituales. Entonces aquí hay que ver aquello de ejercitar, ¿no? En este caso, ejercitar el espíritu. Supone eso, que uno saca el tiempo para dedicarse a, no es simplemente estar allá, ¿verdad? No, hay que trabajar, hay que ejercitarse. Eso fue lo que vimos en la primera charla. En la segunda empezamos a ver un poquito lo que llamaríamos nosotros el punto de partida de todos estos ejercicios espirituales, que en la terminología de San Ignacio corresponde al principio y fundamento. Cuando vamos a construir un gran edificio, pues normalmente, hasta el momento que yo sepa, ¿verdad?, siempre se comienza por los cimientos, las bases, sentar los cimientos, las bases, los fundamentos, y sobre eso se va a ir construyendo. Entonces, los ejercicios espirituales vienen siendo como un gran edificio que se va construyendo sobre una base. Esa base está constituida por un dato de fe, que es que el hombre ha sido creado por Dios, ¿verdad? Y que el hombre en cuanto criatura está directamente relacionado con Dios, y que esa relación con Dios es lo que le da sentido a su existencia. Eso es lo que vimos como principio y fundamento que pone San Ignacio. O sea, Dios, el hombre, pero hay una relación entre ambos. La siguiente reflexión que hicimos es empezar lo que se llama la primera semana de los ejercicios espirituales, en donde San Ignacio en un primer momento nos introduce en una gran pregunta. Bueno, el hombre está relacionado con Dios. Entonces, a ver, ¿qué pasó con esa relación del hombre con Dios en la historia? Y se introduce el tema del pecado como rechazo de Dios. ¿Cómo se rechaza a Dios? Pues desobedeciendo lo que fue su mandato, nos dice el texto bíblico. Pero esa desobediencia inicial tiene un efecto tremendo, que la van heredando todas las generaciones humanas. De ahí que, como dirá el Nuevo Testamento, todos somos pecadores. La vez pasada, la última charla, les proponía con San Ignacio el tema de la realidad del pecado en el mundo. El pecado no es una cosa así, una imaginación que a alguien le pasó por ahí, ¿verdad?, por la mente. No es un invento
es una realidad presente en el mundo. Presente desde los orígenes. Por eso en la Biblia se expresa esta afirmación: no hay hombre que no peque. Desde el rey, pasando por el sacerdote, hasta el último de los habitantes del país. Todos pecan. Por eso el pecado está ligado estrechamente a la historia de la humanidad. De tal manera que se va trazando una historia paralela, ¿verdad? La historia de Dios en relación con el hombre, la historia del hombre en relación con Dios. Son dos historias paralelas que no se juntan. Por eso es que el hombre está siempre expuesto al pecado. Muy claritas son las afirmaciones del Salmo 51. En pecado nací, pecador me concibió mi madre. O sea que el pecado va ligado a la naturaleza humana, o sea, a su condición falible, débil, que puede fallar. Ahora, frente a esta historia de rebeldía e ingratitud del hombre, encontramos la actitud de Dios frente al pecador. Decíamos la vez pasada que Dios no rechaza al pecador, porque, como confiesa el Salmo, bien sabe de qué estamos hechos. Comprende al hombre, lo perdona expresándole su misericordia. Ahora, Dios demuestra que ama al hombre tal como es. Una expresión increíble de esta actitud de Dios para con nosotros, ¿verdad? Pecadores. Nos la transmite Jesús con la parábola que conocemos como del hijo pródigo, ¿no? En esa parábola hay un dato que todo el mundo acepta. Lo voy a formular en términos conocidos de una expresión popular, que es esta: quien la debe, la paga, ¿verdad? Hay que castigar al pecador. Todo el mundo está de acuerdo. Y procedemos así. Y es que desde pequeños, yo recuerdo, y he contemplado luego, ver jugar a chiquillos de pre-kinder, ¿verdad? Que se ponen a jugar ahí con una bola, lo que sea, y uno le echa una zancadilla y aquel cayó. ¿Qué es lo primero que hace? Se levanta, ¿a qué? A sacarse el clavo. ¿Por qué? Me hizo esto, yo tengo derecho a esto otro, ¿no? Eso es algo aceptado. Entonces, tanto el hijo mayor como el hijo menor aceptan en la parábola que al pecador hay que castigarlo. Y ellos esperan que el papá proceda de acuerdo con esta convicción. El problema es que ni el hijo mayor ni el hijo menor conocen verdaderamente al padre. El hijo menor se siente desconcertado porque él iba preparado para sufrir el castigo que el padre le impondría por su falta. Por eso, antes de regresar, se pone a pensar: ¿cómo le digo a papá esto? Le diré: Padre, he pecado contra ti, etc. No merezco ser hijo tuyo. Trátame como el último de tus siervos. Está aceptando, ¿verdad? Esto, que el papá tiene que proceder de acuerdo con ese, el que la debe la paga, ¿no?
Y el hijo mayor esperaba ver lo que su padre impondría como castigo a su hermano menor. Y lo apoyaba en eso. Pero aquí está el desconcierto. El padre acogió amorosamente al hijo pecador, lo perdonó y celebró una fiesta por su retorno. Aquí es donde ni el hijo menor ni el hijo mayor conocían al padre, que se alegró de recuperar al hijo que se había perdido. Ahora es la oportunidad de conocer al padre. Ya Jeremías tenía una expresión hermosa cuando dice el Señor: me conocerán desde el pequeño hasta el anciano, cuando yo perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Fíjense qué expresión tan hermosa de Jeremías 31, 34, versículo 34. Me conocerán desde el más pequeño al más anciano, cuando yo perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Es el amor realmente lo que representa lo que es el ser de Dios. Ahí habíamos quedado. Entonces ahora vamos a fijarnos en la presentación que hace San Ignacio de lo que él llama el primero, segundo y tercer pecado. Ahora, propone en todas las meditaciones de la primera semana el mismo orden. Hay que empezar con una oración preparatoria. Y la oración preparatoria siempre es una petición al Señor. En este caso, pedir a Dios la gracia de proceder siempre de acuerdo con el principio y fundamento, es decir, alabar, reconocer y servir a su divina majestad. Esa es la gracia que se pide. Luego propone lo que llama él composición de lugar. En este caso, la composición del lugar de la meditación sobre los pecados. San Ignacio, en primer lugar, tiene en cuenta mi situación delante de Dios. Yo me debo presentar ante el Señor así como soy, reconociendo que como humano soy proclive al pecado. Más aún, con la conciencia de que vivimos siempre tentados y por ser débiles y limitados, con mucha frecuencia caemos en el pecado. Esa es la persona que se debe presentar delante del Señor. Las imágenes de nuestra realidad de pecadores que emplea San Ignacio son muy expresivas. Dice, encarcelados en la materialidad que nos rodea, por lo cual no somos libres. Quien peca se convierte en esclavo del pecado. Y el pecado nos somete a los apegos que obstaculizan la relación con Dios en este mundo. Por eso San Pablo, reflexionando sobre esta realidad, exclamaba, ¡pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Cómo hago? ¿Cómo liberarme de esto? Estamos entonces alejados de Dios y sometidos a la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos,
la jactancia de las riquezas, como dice San Juan en su primera carta. Luego Ignacio dice que en un siguiente punto debemos hacer la petición expresa para la meditación sobre los pecados. ¿Cuál es la petición? Fíjese, una cosa es la de siempre, ¿verdad? Que yo pueda vivir de acuerdo con el principio y fundamento. Y otra cosa es la petición concreta del tema que se va a tratar. En este caso se le pide la gracia de reconocer nuestra condición de pecadores, de haber sucumbido a la tentación y caído en el pecado. Que yo tenga esa clarividencia, esa gracia, poder reconocer de no haber procedido de manera correcta. Pero al mismo tiempo se le pide al Señor la gracia de reconocer la gravedad y la maldad de mis tantos pecados. Y al mismo tiempo que yo pueda reconocer la misericordia de Dios. Dice el texto, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal. Y yo, que he acumulado tantos, aquí estoy, delante del Señor. Para, digamos, no recuperar, sino para una reflexión profunda sobre la condición de pecador, San Ignacio nos propone en esta primera semana que meditemos en primer lugar sobre los pecados de otras personas fuera de mí. ¿Ya? Y aquí, en primer lugar, habla del pecado de los ángeles, que son criaturas de Dios, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y el pecado de figuras concretas, descendientes de Adán y Eva. Y en segundo lugar, entonces, la primera es como estoy viendo allá la proyección, una película, un film, allá, estoy viendo, uy, qué bárbaros, los ángeles, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Adán y Eva corriendo porque cometieron el pecado. Y por allá David y personas importantes cometieron ese pecado. Pero luego se vuelve contra mí esa pantalla. Y dice San Ignacio, ahora reflexiona sobre tus propios pecados comparados con los pecados de aquellos. Y aquí, intentando descubrir los efectos desastrosos que tuvieron los pecados de aquellos ángeles, de Adán y Eva, de cualquier otro personaje fuera de mí. Y entonces mirar mi increíble realidad. Un solo pecado de los ángeles bastó para su condena. Un solo pecado de Adán y Eva bastó para ser expulsados del paraíso. Un solo pecado de otras personas los llevó a la perdición. Y yo, ¿qué hago aquí? Dice Ignacio. Él dirá más adelante que somos como con los términos propios de su tiempo, postema pútrida, como una especie de gangrena, podrido de pecado. Y sigo todavía en vida. El punto
partida de todas estas consideraciones sobre el pecado es la creación del hombre por Dios. El hombre, siendo criatura, lleva grabado en su mismo ser un llamado a la comunión con Dios. Una expresión de esto la encontramos en el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed de Dios. Aquella agua viva de la que sentía sed la samaritana, sed de Dios. El hombre como criatura tiene grabado en su mismo ser un llamado a la comunión con Dios. Ahora, el hombre creado está inserto en la historia de la salvación de la humanidad, que tiene a Cristo por cabeza, para que Dios sea todo en todos. Por eso, la libertad del hombre no puede comprenderse al margen de este gran proyecto de salvación. O sea, Dios le ofrece la salvación. Y el hombre, como ser libre, podrá aceptar esa salvación o rechazarla. El pecado es la desobediencia y rebeldía contra Dios. Es rechazo de la dependencia de Dios. Es ir contra la providencia amorosa del Creador. Pero al mismo tiempo, el pecado es la destrucción del ser humano en todas sus dimensiones. La historia del pecado es la otra cara de la gran historia de la salvación, planeada por Dios, realizada por Cristo. Dicho de otra manera, la historia del pecado es la historia del rechazo de la salvación que Dios ofrece. Y se perfila entonces un increíble contraste. Por una parte, la desobediencia histórica de la humanidad, el no a Dios. Y por el otro lado, la obediencia histórica de Jesús. El sí a Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Es un contraste notable. El no a Dios y el sí a Dios, dado por Jesús. El sí a Dios, entonces, dado por Jesús, es la reafirmación del proyecto original de salvación como obediencia al Creador. Pero hay algo que realmente nos debe llenar de admiración y nos debe también conmover. Dios responde salvando al hombre pecador. Es increíble. Si el hombre dijo no, Jesús dice sí. Y al haber asumido la condición humana, hace que esa humanidad diga sí a Dios. En este sentido, salva. El sí a Dios de Jesús es la reafirmación entonces de ese proyecto de salvación. Este contraste es el que permite comprender lo que significa la ofensa contra Dios. Es un no
al amor de Dios. Como si dijéramos así casi románticamente, no quiero que me ames. Un no al amor de Dios. Y si ese amor de Dios se manifiesta personalmente en Jesús, el pecado se constituye en un no, un rechazo de Jesús. Esto nos debe llevar a un sentimiento de vergüenza y confusión. ¿Cómo es que Dios ha tenido tanta misericordia de mí, siendo que yo merecía haber sido condenado por mis múltiples y constantes pecados? Por esto San Ignacio dice, pidamos vergüenza de lo que hemos sido capaces y confusión por el incomparable amor de Dios. No ha dejado de manifestarme su amor. San Ignacio propone en primer lugar algo pues que hay que saberlo entender, el pecado de los ángeles. Vamos a ver qué es lo que dice. En el texto de los ejercicios dice, hacer memoria del pecado de los ángeles, como siendo ellos creados en gracia y no queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a su Creador y Señor, ensoberbecidos quedaron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Entonces dice, recordar el pecado de los ángeles, razonar para entenderlo y luego mover la voluntad para avergonzarme y confundirme al comparar un único pecado de los ángeles con la cantidad de mis pecados. Ellos, por un único pecado, fueron lanzados al infierno, y yo, por mis muchos pecados, merecía ser lanzado al infierno. Es el texto de los ejercicios. Los ángeles aparecen con suma frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son presentados como seres superiores a los hombres que están incondicionalmente al servicio de Dios. Por un lado, alaban y sirven a Dios de cerca, pero por otro lado, actúan como intermediarios entre Dios y los hombres pecadores. Ángel es un término que expresa una función, de ser enviados con un mensaje. En muchas ocasiones los ángeles aparecen como simples representaciones de atributos divinos, como por ejemplo Gabriel. Gabriel es la encarnación del poder absoluto de Dios. Viene de la palabra hebrea Geber, que es el soldado por excelencia. Tenemos también un Rafael, que encarna la providencia divina, pero eso aparece como si fuera médico, que cura a los necesitados. El ángel, como término, se utiliza también para evocar las fuerzas del mal o demonios. De ahí que vamos a tener ángeles buenos, ángeles malos, ángeles buenos y ángeles caídos. Pero la Biblia subraya terminantemente la situación subordinada de los ángeles, así como la de los demonios.
son criaturas de Dios. Es la tradición judía y cristiana la que habla del pecado de los ángeles. O sea, nosotros heredamos de la religión judía esta idea del pecado de los ángeles. ¿Cómo es que se llega a esta consideración? La tradición proyecta en el mundo de los ángeles el problema de la libertad de los humanos. De esa manera expresa lo que ocurre cuando una criatura decide utilizar mal la libertad para apartarse de su dependencia de Dios. Lo que significa cuando una criatura rechaza ser obra de Dios. Así de simple. Se aparta de la dependencia de Dios. Cuando se atribuyó a los ángeles la libertad, se interpretó su pecado como un acto de soberbia. Ellos se sublevaron porque querían ser autónomos, independientes, no querían ser servidores de Dios y tampoco querían ser mediadores entre Dios y los hombres. Los ángeles como mediadores dependían directamente de Dios, a quien debían siempre alabar y servir. Sin embargo, por el amor desordenado a su propia excelencia, corrompidos por su propio poder y autosuficiencia, perdieron el estado que habían recibido en el plan de salvación. Si ellos se hubieran mantenido obedientes a Dios. Un pecado de soberbia. No queremos ser servidores de Dios. Queremos ser independientes. De esta manera, los ángeles rebeldes se convirtieron en ángeles malos o demonios. Pero la lección está aquí. Cuando el hombre no utiliza su libertad para hacer reverencia y obedecer a Dios, incurre de nuevo en el mismo pecado de soberbia de los ángeles. El rompimiento de la amistad con Dios trastorna por completo el plan divino original. Ese es el pecado. Diríamos algo así como el prototipo del pecado. Luego San Ignacio nos dice: consideremos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice: traer a la memoria el segundo pecado, el de nuestros primeros padres, recordando cómo después que Adán fue creado y puesto en el paraíso terrenal, y Eva fue criada de su costilla, aunque se les prohibió comiesen del árbol de la ciencia, ellos comieron y asimismo pecaron, y después, vestidos de túnica de pieles y lanzados del paraíso, sin la justicia original que habían perdido, vivieron toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y a continuación discurrir con el entendimiento más particularmente y usar de la voluntad. Como en aquel pecado hicieron tanto tiempo penitencia, y cuánta corrupción vino en el género humano, yendo tanta gente al infierno. Es el texto de los ejercicios. San Ignacio se refiere a los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, donde se habla de la caída de Adán y Eva.
Génesis 2:3. Ahí se nos dice que Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el paraíso terrenal, y allí compartía con ellos en una atmósfera de confianza, de amistad y de amor. Les dio una orden: no comer del fruto del árbol de la ciencia. Pero ellos no obedecieron. Comieron del fruto prohibido. ¿Qué era esto? Muy simple. Ellos querían definir por cuenta propia lo que era su bien y lo que era su mal, lo que más les convenía, de acuerdo con sus planes. No querían que Dios les dijese qué debían hacer. Es un deseo de emancipación, de no depender de Dios. Pero esta desobediencia al mandato del Señor, instigado por la tentación, tuvo serias consecuencias. Adán y Eva perdieron su condición original, se rompió la intimidad con Dios y la solidaridad entre Adán y Eva. Fueron expulsados del jardín del Edén, y de ese momento en adelante su existencia será sumamente difícil. La tierra se volvió hostil, la relación entre el hombre y la mujer será tensa. Con su pecado empezó la corrupción creciente del género humano hasta llevarlo a su destrucción. La desobediencia de Adán y Eva creó una situación caótica de la que no pueden salir por sus propios medios. El único que puede sacarlos de ese caos es Dios. El pecado inicial desencadenó una fuerza expansiva del mal que alcanzó a la humanidad entera. Rompió la solidaridad en el bien a la que habían sido destinados los seres humanos e introdujo la ley del más fuerte en la relación entre la gente. Todos los humanos somos solidarios en el pecado. Cada vez que peca el hombre, ratifica ese pecado, puesto que todos pecamos, nos dice San Pablo, nos volvemos esclavos del pecado. Esta es la cadena histórica de pecados, consecuencia del alejamiento de Dios en que se colocaron Adán y Eva, así como sus hijos y descendientes. Cada vez más lejos de Dios. Y si cada vez están más lejos, se vuelve más difícil encontrar a Dios. En el plan original, el hombre está llamado a la comunión con Dios, que le da la vida, y ha sido llamado a hacer el bien. Pero cada vez que le da la espalda a Dios, indefectiblemente aparece la destrucción moral, la incomunicación humana, el odio, el exilio de la justicia original,
como Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso. Con el pecado aparece la corrupción del género humano en todas aquellas manifestaciones que destruyen al hombre, que impiden la convivencia pacífica entre las personas. Pero el hombre fue creado con libre albedrío, o sea, con libertad. Y se le encomendó a hacer el bien. Hay un texto del libro del Eclesiástico, que fue escrito este libro, pues unos 80, 100 años antes de la llegada de Cristo. Y habla con una claridad de esta libertad mediante la cual podemos hacer el bien o si nos da la gana hacemos el mal. Dice: no digas, por el Señor me he apartado, que lo que Él detesta no lo hace. No digas, Él me ha extraviado. Toda abominación odia al Señor, tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su libre albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. A nadie ha mandado ser pecador. A nadie ha dado licencia para pecar. Dice qué claridad de pensamiento, ¿verdad? Somos nosotros quienes decidimos. Después de considerar el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, San Ignacio nos dice que conviene fijarnos en el pecado grave cometido por un particular, un cualquiera. El pecado de cualquier hombre descendiente de Adán y Eva lo conduce a la perdición. Por eso San Ignacio lo expresa en los ejercicios de esta manera. El pecado personal de uno cualquiera que por un pecado mortal así ha ido al infierno, y otros muchos 50 por menos pecados de los que yo he hecho, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor, y discurrir con el entendimiento, ponderando cómo al pecar por obrar contra la bondad infinita, el pecador justamente ha sido condenado para siempre. Ya Ignacio empieza a meterse directamente en la propia persona, en aquel que está haciendo los ejercicios, ¿verdad? Ya vio bastante para allá, poco a poco viene hacia usted. Otros muchos, dice, que por un solo pecado mortal se condenaron, por menos pecados que los que yo he cometido. Recordar la gravedad del pecado contra su Creador y Señor, lo que decía el salmista: contra ti solo he pecado, hice lo que tú detestas. Y nadie me obligó, lo hice yo. Comprender que la rebeldía a Dios es oponerse a su bondad infinita y la consecuencia es la perdición. Si Él me ofrece la salvación y la rechazo, ¿qué es lo que me queda?
la perdición. Ignacio dice, debemos mover la voluntad para rechazar todo lo que pueda conducirnos al pecado, porque el pecado nos conduce a la perdición. La consideración del pecado de los orígenes nos permitió comprender varias cosas. Primero, el pecado es un acto libre del hombre con el que rompió su amistad con Dios, su Creador y Señor, por lo que el pecado es un ir contra su Creador y Señor. Es un no querer depender de Dios para seguir los propios caminos. Ahora, el pecado es un hecho grave por sus consecuencias. Destruye la esencia propia del hombre, que es la comunión con Dios. Muchos han afirmado, es que el pecado borra la imagen de Dios en el hombre. El pecado es un mal que se fue expandiendo a toda la creación. Se quiere expulsar a Dios de su creación, sometiéndola a un orden distinto del establecido por el Creador. Es lo que pretendieron hacer los habitantes de Babel, ¿verdad? Construyendo la torre de Babel. Estropeó la obra de Dios, por lo que el Creador decidió acabar con el hombre y los seres vivos en el diluvio. El pecado es un atentado contra el hermano que lleva el aliento de vida que Dios le infundió e hizo que todos los hombres que debían ser solidarios en el bien se convirtieran en solidarios en el mal. El pecado es el rechazo absoluto de Dios amor. Es un ir contra su bondad infinita. Después de la consideración de estos tres pecados, de los ángeles, de Adán y Eva, de un cualquiera, San Ignacio propone un coloquio. Los coloquios en la mente de San Ignacio son como el momento de resumir lo más valioso de la meditación, de la oración o contemplación que se ha tenido. Dice así, en este caso de los pecados: imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio considerando cómo de Criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, considerando lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que debo hacer por Cristo. Y al fin, viéndolo de esa manera en la cruz, y colgado así en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciera. Lo primero que debemos preguntarnos al llegar a este coloquio realmente es: ¿quién es el que está colgado de la cruz?
Es Jesús que nos ha amado hasta el extremo de entregar su vida para que nosotros no perezcamos. Es el que me amó y se entregó por mí, como dice Pablo en la carta a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí. Es el que está en la cruz. Es el santo y el justo, el jefe que lleva la vida, como dice el libro de los Hechos. El santo y el justo, el juez que lleva la vida. Es la sabiduría de Dios desconocida por los príncipes de este mundo, que de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es la expresión del amor extremo del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Es la prueba de que Dios nos ama. Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ese que está en la cruz es el que nos amó hasta el extremo. Todas son textos del Nuevo Testamento. Ese es el que está en la cruz. Pero, ¿por qué está en la cruz? Es la consecuencia del pecado de la humanidad en la que me incluyo yo también. El pecado quiere hacer desaparecer a Dios para que quede libre el camino a los proyectos de la soberbia humana. Es la soberbia humana la que ha conducido a Jesús hasta la cruz. Está en la cruz por el rechazo de los poderosos dirigentes religiosos de los judíos. Es reo de muerte, dijeron delante del sumo sacerdote. Y el pueblo gritó, agitado por ellos, crucifícale, crucifícale. ¿Quién es el responsable de que esté en la cruz? Todo el que dice no a Dios, el que rechaza el amor que Dios le demuestra. Todo el que se encierra en sí mismo y se vuelve prepotente y no quiere atender al llamado de Dios. Ese Jesús clavado en la cruz es el amor llevado hasta el extremo. El crucificado como hombre fracasado humanamente es la manifestación misma del Dios amor. Por eso, al contemplarlo, surge la pregunta: ¿quién es Dios contra quien he pecado? ¿Y quién soy yo que he sido capaz de hacerlo? Decía San Agustín, considerando la realidad del hombre pecador: tantilus homo, tantos pecados, que se traduce: un hombre tan pequeño, un hombrecillo, y tan gran pecador. Ese crucificado nos dice que por el amor que nos tiene no nos castiga, sino que nos concede el perdón. Ese crucificado es la respuesta a la pregunta: ¿por qué yo no he sido condenado a pesar de mis innumerables pecados? Lo único que puedo sentir, dice San Ignacio, es vergüenza y confusión de mí mismo
y un profundo agradecimiento. La respuesta de Dios a la rebeldía y desobediencia de la humanidad es Cristo. Así responde. Como si dijéramos, le gritamos a Dios, eres tal cual, eres el tal. Y nos responde Dios con un acto de amor infinito, Cristo. Les leo uno de los himnos cristológicos más antiguos que nos trae San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, y que todos conocemos. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este misterio de la encarnación de Cristo es obra del Padre, realizado por la obediencia de Cristo. La obra del Padre, la encarnación. El pecado fue un acto de rebeldía y desobediencia a Dios de la humanidad. El hombre quiso ascender soberbiamente y ser como Dios. La consecuencia fue la destrucción y la desmembración humana. La obediencia al Padre de Jesús es el descenso del Hijo mediante el anonadamiento como principio de vida y comunión. La obediencia de Cristo al Padre es el descenso sin límites de Dios hasta lo más profundo del odio, de la destrucción, para arrancarnos del abismo en que habíamos caído, para levantarnos, para salvarnos y otorgarnos la comunión con Dios, la verdadera solidaridad de los hombres en el bien. Ese es el sentido del crucificado, que San Ignacio dice, miremoslo después de haber contemplado el pecado como esa realidad de muerte. Por eso, el coloquio debe conducir a esta expresión: no puedo seguir así. No puedo seguir prisionero de mis pecados. Las meditaciones sobre el pecado buscan la transformación del hombre, porque solo el amor vence al pecado y desemboca en las decisiones de la libertad sobre la historia propia o del mundo. Solo el amor nos hace libres, solo el amor nos salva.
El fruto de estas meditaciones sobre el pecado es la disposición firme de cambiar radicalmente la vida, en lenguaje de San Ignacio, de hacer, como una forma de corresponder a lo que Cristo ha hecho por mí. Eso es lo que ha hecho Cristo. Ahí está en la cruz, lo estoy contemplando. Por eso, desde lo más profundo del corazón deben brotar esas inquietudes. ¿Y yo qué he hecho hasta el momento por Él? ¿Qué es lo que estoy haciendo por Él en este momento? ¿Qué es lo que voy a hacer por Él en adelante? Es un reto a seguir a Jesús y elegir su camino. Por eso la consideración sobre el pecado inicial, como lo presenta San Ignacio, no es como para aplastarnos y decir, de ahí me jodí, en el lenguaje tico, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No, es para levantarnos. Y es una decisión que depende de nosotros. Una vez que ha presentado San Ignacio así, lo que les decía, ¿no? Esa película, uy, qué barbaridad, qué cosa tan tremenda. Entonces viene el segundo ejercicio, lo llama él, la historia personal del pecado. Entonces la oración preparatoria es la misma, la petición es crecido e intenso dolor por mis pecados. El primer punto de esa meditación es la historia de mi ingratitud con Dios. Dice, traer a la memoria todos los pecados de la vida, recordándolos de año en año, de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar y la casa donde he habitado. La segunda, el trato que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Se trata de un revivir de manera responsable el acto libre con el cual desobedecimos a Dios. Lo que decía el salmista, contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo que no te gusta. Es un penetrar en el pasado con la lucidez de la conciencia iluminada por Dios. Recuérdense que estamos en oración y el Señor ilumina nuestra conciencia, y si nos dejamos guiar por Él, por su Espíritu, podremos penetrar en lo más profundo de nuestra historia de pecado. Es un revivir esos actos de mi libertad como responsable de los mismos. Nos dice, en los lugares en que he vivido, año tras año hasta el momento actual, en las relaciones con las personas, en el desempeño de mis labores. El segundo punto, dice Ignacio, es la toma de conciencia de la gravedad de mis pecados. Dice así, ponderar los pecados
mirando la fealdad y la malicia que cada pecado capital tiene en sí mismo, aunque no estuviese prohibido. Contemplar la gravedad y malicia del conjunto de mis pecados, incluso, dice Ignacio, en el supuesto de que no hubiesen sido prohibidos. ¿Por qué? Porque el pecado es en sí mismo un grave mal que destruye la capacidad de amar del hombre y lo conduce a la muerte. Aunque no estuviese prohibido el pecado, hay que rechazarlo por eso. Pongo un ejemplito. Aquí hay una botellita de cianuro, ¿verdad? Y si yo sé que es cianuro, no necesito que me digan está prohibido echarse un trago de eso. ¿Entienden? Aunque no me digan está prohibido beber eso, porque el cianuro me mata. Es lo que dice San Ignacio aquí. El pecado, aunque no estuviera prohibido, lo debo rechazar porque me conduce a la muerte. Cuando cometo un pecado mortal o venial, repito aquella desobediencia que desde el pecado de los ángeles hasta nuestros días viene repitiéndose una y otra vez en la historia de la humanidad, como negación rotunda del amor. El pecado, además, esclaviza al hombre, le hace perder su verdadera libertad. El tercer punto de la meditación, dice San Ignacio, mirar quién soy yo para que haya sido capaz de semejantes cosas. Mirar quién soy yo disminuyéndome por ejemplos. ¿Cuánto soy yo en comparación de todos los hombres? ¿Qué son los hombres todos en comparación de todos los ángeles y santos del paraíso? Mirar qué es todo lo criado en comparación de Dios. Pues yo solo, ¿qué puedo ser? Mirar toda la corrupción repugnante de mi cuerpo, como una llaga hipostema hedionda, de la que han salido tantos pecados y tantas maldades y pus tan asqueroso. Así se expresa San Ignacio de la fealdad, de la gravedad del pecado. ¿Quién soy yo delante de toda la creación, delante de la majestad de Dios? En la comparación del hombre con la creación entera y con Dios. ¿Quién soy yo en comparación con todos los seres humanos? Aunque hay algunos que se creen que son los más importantes, únicos en este mundo. Mira, tengo 100 millones de seguidores en Twitter. ¿Y eso qué? ¿Qué son los seres humanos comparados con todos los ángeles y santos del paraíso? Dice. ¿Qué es la creación entera en comparación con su creador? Y entonces de ahí viene aquello, lo que realmente soy. Después de compararme con todo eso de esa manera, lo que soy, una pequeñez infinita llena de maldad, de corrupción, fealdad, llaga, postema. Eso soy. Un ser insignificante,
que se ha convertido en el origen de una malicia y de una infección sin límites. Somos peores que el coronavirus. Al tomar conciencia de esta insignificancia, Dios empieza a manifestarse cada vez más grande y majestuoso a los ojos del hombre. Y dice Ignacio, las criaturas han sido generosas conmigo. ¿Cómo es que me han dejado con vida y no se han abierto para tragarme, castigándome con la muerte? ¿Cómo me han sufrido y no me han castigado? ¿Cómo es que han sido capaces de interceder y rogar por mí, más bien? O sea, ¿qué es lo que dice Ignacio? Por todas partes me llegan expresiones de amor. ¿Qué es lo que yo rechazo con el pecado? Finalmente, dice San Ignacio, considerar en el cuarto punto, ¿quién es Dios contra el que he pecado? Según sus atributos, comparándolos con sus contrarios en mí, su sabiduría comparada con mi ignorancia, su omnipotencia con mi debilidad, su justicia con mi maldad, con mi iniquidad, su bondad con mi malicia. Puede iluminar mucho esto que dice San Ignacio. Les recomiendo para que lean el primer discurso de Dios en respuesta a los cuestionamientos de Job, en Job 38 al 40. Job había estado haciendo varias preguntas y cuestionando a Dios por la forma como actúa. Dios aquí le responde. Mirando a Cristo en la cruz es cuando vamos a comprender qué es el pecado como rechazo radical del amor de Dios. Considerar la increíble bondad de Dios y de sus criaturas conmigo, teniendo en cuenta lo que soy, que es el hombre, para que le conoces, el Hijo del Hombre para que piensas en Él, el hombre semejante a un soplo, sus días como sombra que pasa, dice el Salmo 144. ¿Qué es el hombre ante la grandeza de la creación y de la infinita majestad de Dios? Lo único que puedo hacer es extasiarme de tanta bondad, dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, no me ha castigado por mis pecados, ha tolerado mi constante rebeldía, me ha mostrado su amor. Por eso, en el quinto punto de esta meditación sobre mis pecados, Ignacio tiene una especie de expresión. ¿Cómo es que me ha soportado la creación entera? Porque el pecado, recuerdes, es un atentado contra Dios, contra el hermano, contra la creación y contra mí mismo. Entonces dice, exclamación llena de admiración y con crecido afecto, recorriendo una a una todas las criaturas, cómo me han dejado con vida y conservado en ella. Los ángeles, siendo como son espada de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo se han puesto a interceder y rogar por mí. Los cielos, el sol, la luna, las estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales. Y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberme, criando nuevos infiernos para siempre sufrir en ellos. Y dice, hay que terminar, ¿cómo? Con un coloquio
de agradecimiento y firme propósito teniendo. Entonces fíjense que, no diría interesante, qué profundidad a la que nos lleva la reflexión que propone San Ignacio, ¿no? Es una profunda introspección, pero no para dejarnos, al contrario, para levantarnos, sabiendo que hay un camino para evitar esa destrucción. El camino de amor trazado por Jesús, que es invitación, y que como libres que somos, podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. En la próxima, digamos, dentro de unos cuantos días, en la próxima charla, entonces vamos a terminar esto de la primera semana de ejercicios, ¿verdad? Y vamos a tocar un tema que levanta roncha, ¿verdad? Porque San Ignacio propone una meditación sobre el infierno. Entonces vamos a tratar de comprender eso en lo que es la teología actual y lo que es la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Porque hoy la mejor manera de negar lo que es el infierno es no hablando de él. Pero es una realidad. Entonces vamos a tratar de pensar un poco, ayudados con la consideración que nos ofrece San Ignacio en ese último ejercicio de la primera semana. Es lo que se llamaría la visión escatológica del pecado. ¿A dónde conduce el pecado en sí? ¿Verdad? Y para valorar lo que significa la redención que nos ha obrado Jesús y la oferta de salvación que nos ha hecho. Muy bien, gracias por todo y nos vemos la próxima ocasión.